que son la concesión definitiva, las adendas a la concesión definitiva, la concesión de transmisión, porque la central se interconecta en Paraxá, que queda en Cerro de Pasco, entonces se necesitaba hacer una línea de transmisión desde Chagui hasta Paraxá. Se necesitaba otra concesión. Había otra concesión que era una concesión de una línea más pequeña, que también fue una autorización obtenida, y las otras autorizaciones como son autorización para uso de agua y las relacionadas a los temas de construcción, manejo de explosivos y todas esas cosas. Entonces podríamos decir que la empresa Generación Huallaga solamente habría tenido su vida jurídica solo para el proyecto de la hidroeléctrica de Chagui. Sí, es correcto. Era una empresa de propósito específico únicamente para desarrollar el proyecto Chagui. Bien. ¿En qué contexto la empresa de Generación Huallaga participa en la licitación pública internacional del proyecto Energía de centrales hidroeléctricas? Uy, cuidado. 1000 perdones. Ya. Mis disculpas nuevamente. Por su intermedio, señora presidenta, congresista Beteta, quisiera entender que me aclare la pregunta. Perfecto, cuando se refiere no se preocupe. al Bien. contexto. Está bien. ¿En qué contexto la empresa de Generación Huallaga participa en la licitación pública internacional del proyecto Energía de centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta que este proceso de inversión es uno de naturaleza autosostenible, financiado por la empresa privada, que son las APPs? O sea, sí, es un proyecto autosostenible como lo es el proyecto Chagui. El proyecto Chagui no tiene ningún aporte del gobierno peruano. El proyecto Chagui, como usted comentó, tiene un monto de inversión de aproximadamente 1.200 millones de dólares, de los cuales, si no me equivoco, 770 millones son a través de un préstamo con el BID y 5 bancos privados. El resto fue aporte de Odebrecht. Entonces, volviendo al tema del contexto, una vez que Proinversión anunció que iba a haber este proceso de licitación, Odebrecht decidió participar en el proceso, para lo cual cumplió con los requisitos de presentar la fianza de garantía de fiel cumplimiento, de garantía de presentación de oferta, garantía de fiel cumplimiento de contrato y todos los requisitos establecidos en esa licitación. Y en el mismo contexto nos podría decir cuál era el beneficio para la empresa de Generación Huallaga en participar en esta licitación. Sí, claro. Dado que el monto de inversión era muy grande y Odebrecht necesitaba financiar una buena parte de los fondos para la construcción, se requería el financiamiento por parte de los bancos. Entonces, en ese contexto, los bancos requerían un contrato, o sea, requerían que la central tuviera una cantidad de energía vendida a un precio fijo, porque los bancos no podían asumir el riesgo de vender la energía en el mercado spot, que puede subir o bajar. Entonces, bajo esa premisa es que Odebrecht decide participar en la subasta de energía. ¿Nos podría decir qué garantizaba al Estado peruano, o el Estado peruano, perdón, qué garantizaba el Estado peruano? El Estado peruano solamente tiene un documento que se llama contrato de garantía,
si no me equivoco, que está dentro de los documentos de la licitación, que lo que garantiza, valga la redundancia, es que el proceso fue llevado de acuerdo a las leyes vigentes y que no tienen ningún vicio legal. Y específicamente declara que no es una garantía financiera. ¿Quién los invitó a participar? Proinversión. ¿Quién presidía en ese entonces Proinversión? No recuerdo el nombre de la persona que presidía en Proinversión, solamente tuvimos reuniones en las oficinas de Proinversión con el funcionario a cargo, que era el señor Luis Ortigas. Aparte del señor y en la oficina de Proinversión, ¿otras reuniones tuvieron quizás con algún ministro, ya sea de Economía, ya sea de Energía y Minas, u otros funcionarios? Que yo haya participado, no. Y en esas reuniones que usted tuvo en las oficinas de Proinversión, aparte de su persona, ¿quién más lo acompañó? Me acompañó el señor Javier de Souza Ferreira, que era en ese momento director de finanzas, encargado de los temas de energía. ¿Y sobre qué temas o a qué se debió su reunión en esa oportunidad? Eran reuniones informativas para entender cuál era la tónica de la licitación. Principalmente nuestro interés era conocer cuál era el plazo en el que se iba a ejecutar el proceso, o sea, en qué fecha se iba a lanzar la subasta. La segunda consulta que siempre se hacía era cuál es el plazo de la licitación, o sea, cuántos años, el contrato de qué duración es. Cuáles van a ser los requisitos, cuáles van a ser las condiciones, básicamente eso. ¿Nos podría decir cuánto se había calculado ganar en este proyecto y en cuánto tiempo se tenía previsto recuperar lo invertido? Se tenía pensado ganar algo alrededor de tener una rentabilidad, si no me equivoco, entre 11 y 12%, y se pensaba, los cálculos que teníamos en ese momento para recuperar la inversión eran arriba de los 20 años. Eso por el momento, presidente. Gracias, congresista Beteta. Señor Carrasco, la construcción de la central hidroeléctrica estuvo a cargo del consorcio constructor Chaglia, ¿cierto? Integrado por Odebrecht, Perú Ingeniería y Construcción, y la constructora Norberto Odebrecht Perú. Correcto. Explíquenos entonces qué rol cumplía la empresa de generación Huallaga S.A. durante la etapa de ejecución contractual. Como le comenté, Odebrecht tenía estos 4 brazos separados, entonces era un brazo constructor y otro brazo inversionista. El brazo inversionista, que era en este caso Empresa de Generación Huallaga, tenía a su cargo la obtención del financiamiento, la negociación de los contratos de financiamiento, ¿Ya? La obtención de los aportes de patrimonio. Ya, en esos trabajos de búsqueda de financiamiento, ustedes trataron con el señor Bruce Babbitt. ¿Usted recuerda al señor Bruce Babbitt? Bruce Babbitt, si no me equivoco, era un consultor ambiental. ¿Tuvieron algún trato con él, ustedes como empresa de generación Huallaga? Él era, o sea, dentro del... Explíqueme todo lo que sepa alrededor del señor Babbitt y la relación con Generación Huallaga. Por eso justo lo amplío, todo lo que usted recuerde alrededor. No lo recuerdo muy bien, me parece que era un consultor ambiental de alguna de las empresas
encargadas de la supervisión ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Como este es un financiamiento, como Chaggia fue financiada a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una carga de supervisión ambiental muy fuerte. Entonces, por ejemplo, y es un poco como anécdota, al momento de tener que desmatar la zona donde se construyó la presa, se tuvieron que sacar plantas, y había muchas plantas silvestres, había muchas orquídeas. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo exigió que no se pierda la riqueza de la flora o de la fauna. Ajá. Y se creó un orquideario. Entonces el Banco Interamericano exigió dentro de los contratos de financiamiento que hubiera un supervisor de temas ambientales. El Banco Interamericano exigió. El BID exigió. Y ahí me detengo un ratito, por favor, hagamos un paréntesis. Para la intervención del BID, descríbanos en qué consistía la intervención del BID para que en este punto ellos les hayan exigido determinados cumplimientos de estándares ambientales. Perfecto. El financiamiento total del proyecto por la parte de deuda fue de aproximadamente 774 millones, si no me equivoco. De los 774... ¿Esa es la inversión total que...? No, esa es la deuda, únicamente. ¿La deuda? Sí, de la deuda. ¿Ya? De esos 774, hubieron 100 millones que fueron prestados por Deutsche Bank, a través de, Deutsche Bank, y Deutsche Bank obtuvo los fondos de COFIDE. ¿Ya? COFIDE le da a Deutsche Bank y Deutsche Bank le da a Chaggia, sí. Al consorcio. No al consorcio, a Empresa Generación Guayaga. A Empresa Generación Guayaga, exclusivamente. Sí, exacto. Ya. 100 millones. 100 millones. 300... ¿Hubo algún respaldo por parte de alguien ahí? Todo. Todo. Absolutamente todo. Fue hipoteca de concesión, hipoteca de terrenos, se cedieron los contratos de venta de energía, fue correcto. Absolutamente todo todos los activos que tenía Empresa Generación Guayaga o pudiera tener en el futuro fueron cedidos a los bancos. Todo. Pero en este caso no a Deutsche Bank, Deutsche Bank era una parte equivalente a los 100 millones. Al grupo de bancos. Ya, entonces a Deutsche Bank, ¿quién 100 más? millones de Deutsche Bank, 384 de BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, y 350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. De los 350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, si quiero, voy más lento. No, siga, está bien. De los 350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 150 fueron con fondos exclusivos del Banco Interamericano mismo, y 200 millones fue por un grupo de 5 bancos. Sumitomo, Société Générale, DNB Nord, BVA Nueva York, y hay uno más que no recuerdo, lamentablemente. Entonces, como garantía de respaldo para estos préstamos, los bancos recibieron un paquete de garantías que consistía en la prenda de las concesiones, la hipoteca de los terrenos, la prenda de los contratos de venta de energía y cualquier otro activo que la empresa pudiera generar en el futuro. Correcto. ¿Usted era el que se encargaba, señor Carrasco, de hacer el contacto con Deutsche Bank, con BNDES y con el BID? Principalmente con Deutsche Bank y con el BID. La parte de BNDES no, porque yo no era... Su socio brasileño, o su contraparte brasileña se encargaba de ver eso en Había Brasil una persona que era a quien yo reportaba en Brasil, que él tenía un contacto más fluido por el idioma con BNDES. Correcto. Para negociar con el BID, ¿usted tuvo como contraparte en la negociación a la señora Verónica Zavala? No. ¿A la hermana de la señora Verónica Zavala? Tampoco. ¿Con quién negoció con el BID? El contrato del BID fue liderado por una persona que se llama Esteban Zarzosa, que es un funcionario del BID que trabaja en Washington. ¿La señora Verónica o Jimena Zavala en algún momento han participado con usted en esta negociación? Nunca. ¿Ninguna? Ninguna. Correcto. Entonces sigamos para llegar al señor Bruce. Sí. Entonces, como parte de todo este proceso, el BID exigía el cumplimiento de varios estándares. Entonces exigía el cumplimiento de estándares de ingeniería, exigía el cumplimiento de estándares en temas de seguros, en temas ambientales y en temas sociales.
entre otros. Entonces, en los temas de ingeniería, el BID contrató a una empresa inglesa que se llamaba Mott MacDonald, que venía cada trimestre a supervisar la construcción. Y ellos veían que se cumpliera con los estándares de ingeniería pactados en el proyecto. En los temas de seguros, si no me equivoco, la empresa que contrató el banco se llamaba Aon, que es esta firma inglesa de seguros. En los temas ambientales, si no recuerdo el nombre del consultor ambiental. ¿Puede ser la ONG Amazon Conservation? No. ¿O Amazon Conservation? No, ¿Estuvo no era. en algún momento participando en la ONG Amazon Conservation? Creo que fue una visita. Creo que fue invitado por alguna visita. El proyecto fue visitado por múltiples ONGs y por múltiples instituciones ambientales. Sí recuerda a Amazon Conservation. No recuerdo a Amazon Conservation, pero sí recuerdo al señor Bruce Babbitt. Sí recuerdo el nombre del señor Babbitt. En la visita que ocurrió en el 2014 por parte del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿esta visita fue coordinada con usted? No fue coordinada conmigo. ¿Conoció esta visita? No asistí a esa visita. O sea, sí conocí de la visita, pero no asistí a la visita. ¿Puede comentarnos algo alrededor de esta visita? Digamos, usted era Generación Huallaga, Sí, era yo quien era veía el Generación- financiamiento, o sea, si visita a un ex candidato presidencial y futuro candidato presidencial, supongo que algo tiene que haberse enterado. No, claro Sobre que todo sí. porque hizo un video promocional de la empresa. Sí recuerdo que o sea, tuvimos la visita de... o sea, quisiera que tomar en cuenta que Chagua es la tercera central más grande de Perú y en ese momento era la segunda, entonces era un proyecto bastante notorio. Entonces fue visitado por el presidente García, fue luego visitado por el presidente Humala y fue visitado también por el presidente Kuczynski, que recuerdo que, o sea, varios ingenieros me dijeron que departió con ellos, creo que estuvo no más de 24 horas visitando las instalaciones. Y luego se retiró, o sea, pero algo en particular debe serlo, básicamente lo debo haber visto en el video. Ujú. ¿El señor Hunt Oil fue alguna vez? ¿El Hunt señor? Oil. No, nunca, no lo recuerdo. Congresista Beteta. Sí, una interrupción, Presidenta. Dentro de las visitas que hicieron a la hidroeléctrica de Chagua, no sé si cuando usted estaba ahí presente posiblemente, pero o funcionarios le habrían comunicado la visita del señor Mario Vargas Llosa. Sí, también recuerdo que el señor Mario Vargas Llosa fue de visita a la hidroeléctrica. ¿Nos podría manifestar en qué época y cuáles fueron las razones y quién lo invitó? Bueno, yo lamentablemente no participé de la visita. Esos eran algunos temas más protocolares que los llevaba a cabo el área de comunicaciones de la empresa. Y, o sea, creo que el área financiera no era como la más adecuada para conversar con este tipo de personas. O sea, no creo que tampoco les interesaba mucho saber cómo se financiaba la central, les interesaba más cuál era el desarrollo, los temas sociales, los temas ambientales, pero lamentablemente no tengo más información. Claro, porque generó, o al menos a mí me genera esa incertidumbre, siendo un escritor, ¿no?, hacer la visita a la hidroeléctrica de Chagua. ¿Cuáles habrían sido sus motivaciones? Posiblemente la empresa Odebrecht le invitó al señor Mario Vargas Llosa, no hay otra explicación, ¿no? Una vez conseguido el financiamiento de la forma que usted ha descrito, ¿cuál era el rol de Empresa Generación Huallaga ya en la etapa de ejecución contractual?
El financiamiento entraba a las cuentas, o como le comenté, todo estaba dentro de un paquete de garantías. Entonces, el financiamiento entraba a una cuenta de un fideicomiso en Scotiabank, donde estaba prendadas las cuentas, y el rol de Empresa Generación Guayaga era pagar los gastos de inversión. Es decir, o sea, si venía una factura por construcción de X millones, Empresa Generación Guayaga tenía que hacer el pago. Dentro de sus facultades se encontraba la posibilidad de acordar los términos definitivos del contrato de inversión con el Estado. Explíquenos los alcances de esta facultad, teniendo en cuenta que las bases consolidadas son las reglas definitivas del proceso. O sea, el contrato de ¿es el contrato de inversión de la licitación, perdón? Sí, no, ese es el contrato que fue publicado. No había posibilidad para negociar el contrato, simplemente teníamos que firmar por adhesión. No hubo oportunidad de negociación. El único punto que se tenía había algunos espacios en blanco donde se tenía que colocar el tamaño de la central, el plazo de ejecución y el precio de la adjudicación, si no me equivoco. El resto era un texto que ya venía listo desde Proinversión. ¿Conoce al señor Pablo Edgar Araníbar Osorio? No, no lo conozco. ¿Al señor Jorge Guzmán Yangato? Jorge Guzmán Yangato, no lo conozco. Ambos son miembros del Comité Pro Conectividad de la Licitación Pública Internacional del proyecto. ¿Los ha conocido? Posiblemente estuve en alguna reunión con ellos, pero la mayor interacción que tuve relacionada a esta licitación fue con el señor Luis Ortigas. Con los otros funcionarios no tuve interacción. En Proinversión, ¿con quién se relacionaba usted? ¿Se ha relacionado con alguien de Proinversión? Con el señor Ortigas y ¿Ya? Con la señora Araceli Ríos, porque había un contrato de garantías o contrato de inversión, que era en el que es el contrato de estabilidad jurídica, el que permitía fijar las condiciones tributarias por un periodo de tiempo. Indíqueme si la empresa Sociedad Integrada de Consultoría S.A., SIDEC-SAC, ha prestado algún servicio, consultoría o similar a Empresa de Generación Guayaga S.A. durante la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas o la ejecución de los contratos derivados del mismo. No recuerdo ese nombre como proveedor. SIDEC-SAC no lo recuerda. No lo recuerdo. Solo para aclarar, señora presidenta, los principales contratistas o los principales proveedores, por decirlo de alguna manera, era el consorcio constructor. Le diría de eso debe ser más o menos el 80% de los costos, y los otros eran los consultores ambientales encargados por el banco, los estudios de abogados y nada más. Yo creo que entre esos rubros debiera haber más o menos un 80% de los gastos de inversión. Actualmente, o por lo menos hasta donde usted tiene conocimiento que administra información, Odebrecht tiene el 100% de acciones de Empresa de Generación Guayaga. Actualmente, sí. ¿Cuál es la situación actual de la central hidroeléctrica de Chaglla? Entiendo que está funcionando regularmente y está a la venta, o creo que habían acordado la venta para una empresa llamada China Three Gorges. Señor Cox, ¿usted en qué periodo se ejerció como funcionario en Provías Nacional? Perdón, en Provías Nacional estuve,
2005. 2005. 2005, que ¿Puede haber sido antes? ¿2003? ¿2004? Provías Nacional no. Fue en el gobierno del expresidente Humala. Perdón, Toledo. Toledo, al final casi. Ahí estaba como presidente de Provías, o director de Provías, el señor Atahualpa. No recuerdo, Gustavo Atahualpa. ¿Y de qué temas recuerda usted haber tratado con el señor Jorge Barata en este contexto? Con Jorge Barata no recuerdo haber tratado con él. No recuerdo. ¿Usted ha conocido al señor Bruce Babbitt? No. ¿Puede hacer un esfuerzo de tal vez recordar si alguna vez trató con él? Bruce Babbitt. ¿De qué nacionalidad? Norteamericana. No. Ninguna. No. Fue exministro de Bill Clinton en los 90s. No. Señor Carrasco, ¿por qué en el acto de cierre de la licitación pública internacional se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, a diferencia de las otras dos empresas adjudicadas cuyo acto de cierre se llevó a cabo en las oficinas de Proinversión? No fue ¿No fue llevado, no fue así. ¿Puede comentarnos cómo Sí, fue? claro que sí. La información O sea, que tenemos nosotros es que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Ya. Si el documento de firma del contrato de la licitación es público y en él pueden ver que las firmas que aparecen son la del señor Arfeli, la mía y la de dos funcionarios por parte de Proinversión o de Electroperú. No recuerdo bien. Pero en ninguna de esas firmas aparece la del señor Alan García. Entonces, lo que ocurrió fue que se firmó en las oficinas de Proinversión tal cual se firmaron en las otras, con las otras empresas, pero luego se hizo un acto público, yo le diría de propaganda, sobre esta nueva inversión en Palacio de Gobierno, donde el señor Alan García rubricó algún documento, no sé, debe haber sido un documento en blanco porque el señor Alan García no participó de estos documentos. Fue un acto protocolar público, no fue firmado en Palacio de Gobierno. Congresista Beteta, ¿alguna pregunta más? No, presidenta. Señor Cox o señor Carrasco, ¿algo más que compartir con esta comisión? No, muchísimas gracias. Gracias. El acto de cierre se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, no la firma del contrato, sino el acto de cierre. No. Ningún No, si usted ve la fecha de ese contrato es alguna fecha de mayo y ese acto en Palacio de Gobierno fue algunas semanas o días después. Fue como, o sea, no quisiera ser... No la suscripción del contrato, sino el acto de cierre. No, tampoco. No, fue, ¿cómo decirlo en términos? Fue un acto diplomático, un acto, o sea, como propaganda del gobierno, más que, o sea, esa reunión no tiene, para efectos prácticos, esa reunión no tiene ninguna validez legal, fue un acto de propaganda. ¿Publicidad pura? Mi interpretación es que sí. Para que quede claro, ¿se relacionó con el señor Pedro Emilio Sánchez Gamarra? Como ministro de Energía Sí. y Minas,
No, ¿Hasta dónde alcanzaban sus relaciones con el señor Sánchez Gamarra? solo lo vi en esa reunión en Palacio de Gobierno y creo que fue la única vez que lo vi. Si no tienen nada más entonces que compartir con esta comisión, les agradecemos por su participación esta tarde-noche y los invitamos a retirarse cuando lo estimen pertinente. No existiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión a las... ¿Qué hora son las 7? 7:45 de la noche del día lunes 21 de mayo del año 2018. Bien, se presentaron ante la comisión Lava Jato, que preside Rosa Bartra, en último término, los señores Enrique José Miguel Cox Casinelli y Julio Ernesto Carrasco Carrasco. Ambos hablaron sobre la empresa de generación Huallaga S.A., de donde han sido tanto miembro del directorio como gerente general. Muy bien, vamos luego de esta presentación a invitarlos a las 8 en punto a que vean Congreso Central para que se enteren de todo lo ocurrido tanto aquí en el Congreso de la República como en la sesión descentralizada llevada a cabo en Chimbote. Volvemos entonces en unos instantes con ustedes en Congreso Central.